buenos días a todos. Es un día muy bonito, bueno, al menos es lo que yo pienso. Mientras grabamos esto, hoy es sábado. Acabó de llover anoche y todavía no hace tanto calor, pero sigue húmedo. Pero bueno, vamos a empezar con un poquito de oración y de adoración. Te invitamos, Espíritu Santo, esta mañana. Te queremos agradecer por esta lluvia, Padre, a este puerto. Te pedimos que siga lloviendo y que sigas proveyendo a la tierra. Te pedimos que llueva más tu Espíritu sobre nosotros. Ayúdanos a amar a la gente que nos rodea y a ser más como tú, Jesús. Amén. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz en la noche. Y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres buen Padre, si eres tú, y soy amado por ti, como soy. Y he visto a muchos buscando respuestas por doquier. Todos buscamos respuestas que solo tú nos puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen Padre, si eres tú, y soy amado por ti, como soy, y perfecta es tu voluntad. Es tu voluntad y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad y perfecta es tu voluntad para mí. Tu amor es innegable y no lo expresa. Tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo de tu inmenso amor.
sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración al oír tu dulce voz. Y al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú. Solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en tormenta, sé que tú sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Y al oír tu dulce voz, te cantaré esta canción. No hay nadie como tú. Solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Queremos alabar, Padre, darte todo lo que somos. Te amamos, Dios. Amén. Muy buenos días. Es una bendición estar aquí y recordar una vez más la fidelidad, la bondad, la misericordia de Dios. Son cosas o atributos de Dios que es literalmente imposible de medir y de agotar también, porque la palabra de Dios dice que la fidelidad del Señor es para siempre, que su amor alcanza hasta los cielos y que su misericordia es nueva cada mañana. Gracias a Dios por este privilegio de poder acercarnos a Dios teniendo en cuenta esos atributos, esas bendiciones y promesas que Él ha de antemano provisto para nosotros. Hoy quisiera compartir una historia tan impactante, tan poderosa, tan reveladora acerca del carácter de Dios. Personalmente es una de mis historias más favoritas en la Biblia porque refleja el amor de Dios por nosotros, el amor incluyente de Dios para toda la humanidad, la disponibilidad de Dios para recibir a cualquiera que se acerque a Él, para aceptar a cualquiera que crea y venga a Él con un corazón arrepentido, sin importar lo que hemos hecho.
Y al decir que sin importar lo que hemos hecho, no quiero decir que es para despreciar o menospreciar los mayores pecados o no darles importancia, pero al contrario, para resaltar la capacidad y el poder de Dios y la disposición de Dios para perdonar a cualquiera que viene a Él con un corazón arrepentido, para darnos una mejor idea de la capacidad y el poder de la obra de Jesús en la cruz para reconciliarnos con nuestro Padre y podamos entender un poquito más de su amor y de su gracia, que son mucho más abundantes de lo que pudiéramos nosotros imaginar o inclusive concebir. Quiero leer una parte de la historia, es una historia bastante extensa, pero antes quiero mencionar algo. En este capítulo del Evangelio de Lucas, Jesús comparte 3 historias sobre algo que se extravía. Comparte la historia de una moneda que se pierde, comparte la historia de una oveja que se pierde y comparte la historia de un hijo que se pierde. Entonces en el Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2 dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Esta es la introducción que Lucas le da al capítulo 15. Justo después de eso, Jesús empieza a narrar cómo Jesús cuenta las historias de la moneda y de la oveja perdida. Después llega al versículo 11 y Jesús continúa platicando historias, enseñando con historias para compartir la verdad del reino de Dios con la multitud. Versículo 11 de Lucas capítulo 15. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Leemos hasta ahí. Jesús platica la historia de los 2 hijos. El hijo menor se acerca a su papá, le pide la parte de su herencia y literalmente era una forma de decirle: papá, por mí ya muérete, no me importa tu vida. El padre, desconocemos por supuesto qué ocurre alrededor. Jesús no narra más detalles de esta historia, pero el padre divide su herencia. Es necesario tener en mente que en la antigüedad y en esa cultura, el hijo mayor recibía el doble de la herencia. En otras palabras, el padre de familia dividió todas sus posesiones en 3, dejó 2 para el hijo mayor y le entregó al hijo menor la parte de la herencia que le correspondía. Leemos que unos días después él agarró todo lo que le correspondió, se fue, vivió la vida loca, gastó todo el dinero, se quedó en la miseria al grado de llegar a ser contratado para una de las peores actividades más despreciables para un judío: cuidar puercos. Y tenía tanta hambre que quería comerse la comida de los puercos, pero ni siquiera eso le autorizaban a hacer.
Jesús continúa platicando el resto de la historia y dice que cuando iba regresando, obviamente el hijo practica lo que va a decirle al padre, lo practica y finalmente reúne su valor y se va de regreso a casa. Todavía estaba lejos, el padre de familia lo ve y corre a encontrarlo. Es importante tener algo más en mente. En esa cultura, un padre de familia como tal, un patriarca, era algo humillante o vergonzoso correr. La gente corría hacia él, pero él no corría hacia la gente. Sin embargo, el padre lo hace. Deja todo cualquier cosa que estaba haciendo y va. La siguiente cosa. ¿Cómo es que el padre de familia estaba atento y mirando a la distancia? ¿Y cómo es que se dio cuenta cuando venía su hijo? Yo me atrevería a pensar que todos los días lo esperaba. En fin, el padre de familia corre, recibe a su hijo, el hijo se pone de rodillas y empieza su discurso. El padre de familia medio le permite terminar su discurso e inmediatamente manda que se prepare un gran banquete, le asigna calzado y le da ropa. Esto significa que lo vuelve a reintegrar a la familia y lo vuelve a reintegrar como un coheredero con su hermano. Recordemos que él ya se había gastado su herencia. En otras palabras, lo que el padre de familia hace es restar una vez más restar a la herencia de su otro hijo para darle una vez más herencia a este hombre. ¿Pueden imaginar el olor de este hijo después de haber cuidado puercos por tanto tiempo y regresar al padre de familia? ¿Será que le importó al padre de familia eso? ¿Será que lo detuvo eso para abrazarlo y besar a su hijo? Por supuesto que no, no fue así. El padre de familia ofrece un gran banquete, invita a la comunidad. Más tarde regresa el hijo mayor, oye el ruido, pregunta qué está pasando, le platica a uno de los siervos que, bueno, tu hermano regresó y tu papá está haciendo una gran celebración porque él lo consideraba muerto, pero está vivo, entonces ahora está celebrando en grande que ya llegó. El hijo mayor se molesta, se queda afuera y aquí el padre hace algo más que va contra las reglas de la época para un patriarca. Deja la fiesta, deja los invitados, deja su lugar y sale para hablar con el hijo mayor. Eso no sucedía. El hijo mayor estaba faltándole profundamente al respeto al obligarlo a salir para invitarlo a la fiesta. El hijo mayor empieza a quejarse: he trabajado toda la vida, he seguido tus reglas, he hecho esto, aquello, tarará, 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 y tú ni siquiera me das chance de irme de parranda un día con mis amigos. En otras palabras, algo así le dice. Y le dice: pero ahora llega este. Ni siquiera dice mi hermano. Llega este hijo tuyo que ha literalmente tirado a la basura tu dinero y tú lo recibes con los brazos abiertos y haces un gran banquete en su honor. El padre de familia le dice: hijo, tú estás conmigo, tú estás aquí, todo esto es tuyo. Y a lo mejor eso le dolió al hijo. Sí, pues todo esto es mío y tú lo estás gastando. Y después de que el padre trata de animar al hijo mayor a entrar a la fiesta, Jesús termina su historia allí. Jesús no nos da una conclusión, Jesús no nos dice: el hijo mayor sí entró a la fiesta, el hijo mayor sí volvió a hablar a su hermano menor. No nos dice más detalles, solo Jesús termina la fiesta. La historia se titula El hijo pródigo, sin embargo, parece más como que está hablando de un padre pródigo. Vemos dos hermanos o dos hijos involucrados y cada uno representa una forma diferente de cómo nosotros como humanos nos hemos alejado de Dios. Representa también cómo cada uno de nosotros o estos dos grupos tienen una forma distinta de buscar la aceptación en el reino de Dios. Como leímos al principio, Lucas nos menciona dos grupos de oyentes
Un grupo de oyentes son los recaudadores de impuestos y pecadores, y este grupo representa al hermano menor. A ellos no les importaban las morales de la Biblia, las reglas ceremoniales, la pureza de los judíos. A ellos les importaba vivir la vida loca. Se habían ido de su casa, habían abandonado sus tradiciones y su religión y la moralidad no solo de sus familias, pero también de la sociedad. El siguiente grupo son los fariseos y los maestros de la ley, y ellos representan al hermano mayor. Ellos estaban comprometidos con la moralidad tradicional de cómo los criaron. Ellos leían la Biblia, ellos practicaban las reglas y las leyes ceremoniales de la Biblia al pie de la letra, etcétera, etcétera. Eran fieles asistiendo a los cultos o a las reuniones y trayendo los diezmos y orando a tal y a cual hora, etcétera, etcétera. Sin embargo, Lucas expresa una diferencia muy grande y muy importante de cómo cada grupo mira, se acerca y acepta a Jesús, mientras que los hermanos menores o los perdidos pecadores estaban tan fascinados y constantemente atraídos al ministerio de Jesús. Eso causaba que el otro grupo, los que representan el hermano mayor, estuvieran perplejos, molestos y estresados todo el tiempo, al grado de decir: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Es importante tener en mente que en ese entonces e incluso hoy día, sentarse a comer con alguien, dedicar tiempo a esa persona, es una muestra de aceptación. Entonces los religiosos estaban como: ¿cómo es que Jesús se atreve a aceptar a esa gente? Esa gente nunca va a la iglesia. O tal vez sería algo similar a hoy. Esa gente nunca va a la iglesia. Porque Jesús les habla a ellos. De seguro Jesús nada más les dice lo que quieren oír. Tal vez cosas así mencionaban. Ahora, ¿por quién estará hablando Jesús esta parábola? ¿Por los publicanos y pecadores o por los religiosos, maestros de la ley y los escribas? Pudiéramos estar inclinados a pensar que para uno solo de los grupos, pero no. Jesús estaba hablando a toda la multitud. Jesús estaba animando a la gente a entender, o estaba revelándoles la disponibilidad de Dios, del Padre, para recibir tanto al hijo descarriado como al hijo que se había quedado en casa, pero que su corazón estaba tan lejos de Dios. Jesús está hablando a ambos y los esfuerzos del Padre porque toda la sociedad pueda recibir las buenas nuevas del reino y finalmente entregarle su corazón a Cristo. Es verdad que nos encanta el hecho de leer la libertad con que el Padre recibe al Hijo perdido sin importar lo que había hecho. Sin embargo, también, además de enfocar la parábola en los pecadores arrepentidos o pecadores empedernidos, también está enfocándose en los religiosos que pasaban el tiempo en la iglesia. Jesús quiere mostrarles a ellos su ceguera y su autojusticia a los moralistas de la casa, y que se den cuenta que los pecados de andar viviendo una vida loca son tan destructivos como los pecados de ser moralista o legalista, de vivir las reglas al pie de la letra sin que el corazón sea afectado en lo más mínimo. Esta historia nos revela lo destructivo que es el egocentrismo de los hermanos menores, pero también condena la vida moralista de los hermanos mayores. Jesús le dice a ambos grupos que están espiritualmente perdidos, que ambos estilos de vida son callejones sin salida y que cada pensamiento que la raza humana ha tenido acerca de cómo acercarse a Dios es un pensamiento o ha sido un pensamiento equivocado. Un detalle más que necesitamos tener en mente o recordar: cuando leemos las historias de la moneda perdida o de la oveja perdida, en ambos casos
Hay una búsqueda intensa, exhaustiva, y cuando finalmente encuentran la moneda o cuando finalmente encuentran la oveja, hay una gran celebración porque se encuentra aquello que estaba perdido. Cuando llegamos a la historia de los 2 hijos, vemos que nadie va a buscar lo que se pierde. ¿Cómo es eso? Bueno, en la tradición de la época, a quien correspondía ir a buscar al hijo perdido o al hermano perdido era precisamente a su hermano mayor. Y Jesús se encarga de mostrarnos que no hubo tal búsqueda. No existió tal búsqueda. ¿Por qué? Porque para el hermano mayor, para el religioso, literalmente dijo, mi hermano se fue, que se vaya, que se pierda. Soy libre de andar preocupándome por él, tal vez algo así. Así que cuando finalmente ocurre ese reencuentro del hijo perdido con el padre amoroso, aquí llega la celebración. Existe la celebración igual que en las parábolas anteriores. Cuando le damos un vistazo al ministerio de Jesús, por lo general, los religiosos se ofendían con Jesús, pero los no religiosos o no moralistas estaban tan intrigados y eran tan atraídos por Jesús. Lo podemos notar en diferentes pasajes sobre Jesús en el Nuevo Testamento. En cada caso donde Jesús se encuentra con un religioso, también hay un marginado por la sociedad de su tiempo. Un religioso y un marginado sexual, como en el caso de la mujer adúltera en Lucas capítulo 7, cuando Simón invita a Jesús a comer y ignora todas las reglas de las buenas reglas o las buenas maneras. Y la mujer que era prostituta y había sido salvada por Jesús demuestra todo lo opuesto. O un religioso y un marginado racial, como la plática que tuvo Jesús con Nicodemo y después la narración del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulos 3 y 4. O finalmente un religioso y un marginado político, como es el caso de Zaqueo. Es el marginado en cada caso y no el religioso o el tipo de hermano mayor quien hace conexión con Jesús. Y Jesús incluso dice lo siguiente en Mateo 21:31. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. La pregunta para nosotros como iglesia es esta. ¿Qué clase de mensaje estamos declarando? No pareciera que hoy en día nosotros estamos siendo tan atractivos como Jesús lo fue en su época, tan atractivos como iglesia. Pareciera que tampoco los religiosos están tan ofendidos con nosotros como estaban con Jesús. Mi esperanza y mi oración es que estemos predicando el mensaje de Jesús, que Jesús vino al mundo para buscar y salvar aquello que se había perdido. Que estemos haciendo sus obras, no solamente produciendo los frutos del Espíritu en nuestra vida, pero también amando al prójimo y buscando servir al prójimo en maneras prácticas, en maneras vívidas, en actos de caridad que muestren la bondad y el amor de Dios para que podamos atraer a aquellos que están verdaderamente buscando al Señor. Mi esperanza y mi oración es que donde quiera que pudiéramos estar, reflejemos el amor de Cristo en nuestras vidas, reflejemos el carácter de Dios en nuestro propio carácter, en nuestras palabras y en nuestras acciones, que podamos ser muestras de la bondad, del amor y la compasión de Dios en nuestra propia vida. Todos tenemos un pasado, todos podríamos ser juzgados por nuestras acciones, pero cuando venimos a Cristo, el juicio que nos corresponde es clavado a la cruz y nosotros somos recibidos por gracia y somos hechos hijos de Dios. Y ese es el ejemplo que necesitamos seguir. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia que es nueva cada mañana, por tu amor, por tu compañía, por tus promesas fieles y verdaderas. Gracias por tu palabra.
Por favor, bendice a cada uno que escucha esta palabra y permite que cada uno nos acerquemos a ti con un corazón sincero, arrepentido, y que cada uno podamos reflejar tu amor alrededor nuestro, que podamos dar una representación fiel de Jesús en nuestra propia vida. Gracias por tus palabras, gracias porque tus palabras son vidas, son vida. Gracias porque tu palabra sustenta, alimenta, fortalece y nos permite conocer tu aceptación y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y que Dios nos permita regresar pronto como iglesia a tener reuniones corporativas. Dios les bendiga.